Hola, soy Alexandra Sánchez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo que nadie te dice. Recuerden que este podcast no es solo para escuchar, es para sentir, para cuestionar y para sanar. Sé que me demoré otra vez un poco en aparecer por aquí y quiero ser muy honesta con ustedes, porque este podcast obviamente es justamente de eso, un espacio de honestidad, de vulnerabilidad y de verdad. No había grabado antes porque andaba enredada con varias cosas de la organización aquí en Brasil y además se nos cruzó la mudanza al nuevo apartamento y yo soy como de esas personas que necesita su tiempo para organizar, más que para desempacar, bueno, que sí fue bastante arduo el trabajo, es como para volver a encontrar mi lugar, ¿no? Entonces no me gusta grabar solo por cumplir, sino que necesito sentirme enraizada, sentir que estoy en mi centro, que estoy en mi lugar, que estoy en mi espacio. Y creo que esa es una lección también, que no siempre tenemos que correr, que darnos permiso de llegar tarde también es una forma de cuidado. Así que si alguien estaba esperando este episodio antes, que sé que fueron varias personas las que me escribieron, gracias por escribirme y por hacerme conocer que este podcast les gusta. Algunos me dijeron que en los últimos episodios han llorado mucho y eso me parece muy bonito porque quiere decir que les está tocando, que les está llegando y que algo por allá se les está moviendo para empezar tal vez a trabajarlo. Así que, bueno, ya saben por qué me desaparecí. Yo creo que fue ya 3-4 semanas. No me he olvidado, esto realmente es algo que a mí me gusta hacerlo. Y hoy, esta es la segunda vez que lo grabo también. La primera vez lo grabé, pero definitivamente el ruido de fondo estaba bastante complejo, así que dije, no, voy a tomarme el tiempo, voy a esperar, voy a organizar esto y que no haya como tanto ruido en el fondo porque realmente no se escuchaba muy bien. Y justamente en eso de darnos el espacio y demás y de encontrarnos con nosotros, está muy ligado este episodio, ¿no? Y quiero que se hagan esta pregunta. Y es, ¿lo que sentimos muchas veces es ansiedad o es resistencia? Pero antes de iniciar, vamos a tomar una respiración para volver a nosotros, para volver a nuestro centro, para conectar con eso que no hacemos conciencia y que es lo que nos da la vida, que es nuestra respiración. Entonces vamos a, si los que puedan, cerrar los ojos, los pueden cerrar. Vamos a hacer una respiración cuadrada, que es que se respira en 4 tiempos, se mantiene en 4 tiempos también, se exhala en 4 tiempos y se mantiene en otros 4 tiempos. ¿Listo? Cada sesión intentaré traerles una técnica nueva de respiración para que las vayan conociendo, las vayan ensayando y las puedan como hacer parte de su día a día y de ustedes, ¿no? Porque la respiración es algo que nos conecta. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con nuestra respiración. Exhala profundamente para preparar tu cuerpo a la inhalación que vamos a tomar. Comenzamos. Inhalo en 1, 2, 3, 4. Mantengo en 1, 2, 3, 4. Exhalo en 1, 2, 3, 4. Mantengo en 1, 2, 3, 4. Inhalen normal, exhalen normal nuevamente. Esta respiración sirve para reducir el estrés, calmar el sistema nervioso, mejorar la concentración y da mucha claridad mental. Y puede ser muy útil en momentos de ansiedad o de tensión, lo que no quiere
decir que solamente se aplique en estos momentos. La idea es que lo puedan hacer parte de su día a día, que se tomen, no sé, mientras trabajan, en esa pausa activa que toman, hacer esta respiración para que los vuelva a conectar con ustedes. Bueno, y ahora sí, entrando en materia, volvamos a la pregunta inicial, que es: ¿lo que sientes muchas veces es ansiedad o resistencia? ¿Por qué viene esto a este episodio de hoy? Porque hay una diferencia enorme entre estas dos cosas, aunque por fuera se parezcan. Y es que esa inquietud en el pecho, esa sensación de no poder con el momento presente, esa incomodidad que se nos mete en el cuerpo, puede ser ansiedad. Sí, pero a veces no lo es. A veces es resistencia. Y aprender a distinguirlas puede cambiar completamente la forma en la que vivimos. Voy a contarles una historia de uno de mis pacientes. Este paciente llegó a la consulta diciéndome: es que tengo ansiedad todo el tiempo. Me hablaba de noches sin dormir, de un nudo en la garganta, de un pensamiento que se repetía una y otra vez. Y ese pensamiento era: no voy a poder con esto. Y mientras me contaba, yo empecé a preguntarle: ¿qué pasa cuando sueltas ese pensamiento? ¿Qué ocurre cuando no lo alimentas? Entonces mi consultante me miraba con cara de como de sorpresa. Y después de unos segundos me dijo: pues me queda como la incomodidad en el pecho. Y esa incomodidad muchas veces es resistencia al presente, resistencia a lo que la vida nos está poniendo enfrente. Esa ansiedad no siempre es un trastorno, no siempre es un enemigo clínico. Es simplemente resistencia para aceptar lo que es. Eckhart Tolle tiene una frase que a mí me encanta, y esa frase dice que la ansiedad es la brecha entre el ahora y el futuro. Si estás en el ahora, no puedes sentir ansiedad. Y claro, eso suena fácil, pero cuando lo vivimos es más complejo, porque resistirnos a lo que es, resistirnos a lo que sentimos es casi automático, eso se activa de una. Entonces, queremos controlar, queremos que las cosas sean distintas, queremos que el dolor desaparezca, queremos las respuestas rápido, queremos que los demás hagan lo que yo quiero en el momento en el que yo quiero, queremos encontrar el trabajo rápido, en fin, queremos todo para allá. Y esa lucha, esa resistencia se convierte en una ansiedad que nos carcome. Pero antes de profundizar en esto, quiero hacerte una pregunta incómoda, de esas que me gusta dejar por aquí. Y es: ¿qué pasaría si la ansiedad que sientes no fuera una enfermedad, sino un mensaje? ¿Qué pasaría si en lugar de medicarla de inmediato o de pelear con ella, la miras como una señal de que algo dentro de ti se está resistiendo al presente? Quiero que respires un momento conmigo, que inhales profundo y exhala lento. Y ahora piensa, ¿qué parte de tu vida estás resistiendo? Puede ser un duelo, una ruptura, una decisión que postergas, un cambio que ya sabes que tienes que hacer, pero que aún te asusta. La ansiedad a veces no es más que la máscara de esa resistencia. Y aquí viene nuestro amigo, el ego. ¿Qué pasa con el ego en esa situación? Se siente secuestrado. Y es que cuando el ego se siente amenazado por algo nuevo, algo desconocido, cuando algo desconocido aparece, el ego se resiste. Al ego le cuesta muchísimo salir de su zona de confort. Y esa resistencia se vive como angustia, como miedo, como ansiedad, no porque estés enfermo o enferma, sino porque tu mente está luchando contra lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? El presente. La vida tal y como es.
no como quisiéramos que fuera. Thich Nhat Hanh decía que la mayor parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que experimentamos, sino de nuestra resistencia a experimentarlo. Y eso me parece brutalmente cierto, porque muchas veces no es el dolor lo que nos mata, sino nuestra pelea constante con el dolor. No es la soledad lo que nos destruye, sino nuestra incapacidad de abrazarla. No es la incertidumbre lo que nos enloquece, sino nuestra obsesión por tener todo bajo control. Y quiero aquí abrir un paréntesis antes de continuar porque considero que es muy importante, y es que cuando hablamos de ansiedad es fundamental diferenciar. Hay casos donde la ansiedad es clínica, donde requiere terapia, acompañamiento, incluso medicación. No estoy diciendo que todo se resuelva con meditación y filosofía o simplemente escuchando mis podcasts, sino que cuando la ansiedad es un trastorno real, necesita atención profesional. Pero también está esta otra ansiedad, la cotidiana, la que todos sentimos cuando nos resistimos a lo que es. Y esa sí podemos aprender a mirarla desde otro lugar. Pero si nos hacemos los locos con esta ansiedad cotidiana y la prolongamos en el tiempo, tal vez esto nos pueda desencadenar una ansiedad clínica. Entonces hay que ponerle cuidado. Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, decía que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y creo que esa frase resume la diferencia entre ansiedad y resistencia. La ansiedad que surge de una resistencia puede ser una invitación a transformarnos, a soltar el control, a aceptar lo que la vida nos trae, aunque no nos guste. Y Michael Singer lo explica de otra manera, y es que él dice que dentro de nosotros hay una voz constante, una mente que narra, juzga y opina, y que cuando nos aferramos a esa voz, sufrimos. Pero cuando nos rendimos, cuando dejamos de resistir, encontramos libertad. Y aquí yo siempre uso este ejemplo. Imagínate un río. Si intentas nadar contra la corriente, ¿qué va a pasar? Pues te agotas y tal vez te puedas hasta ahogar. En cambio, si fluyes con ella, aunque no controles a dónde te lleva, descubres una fuerza más grande que tú mismo. Esa es la diferencia entre la ansiedad y rendición. La resistencia es pelear contra el río. La ansiedad es el resultado de esa pelea. Entonces, la libertad aparece cuando decides soltar. Y en este momento quiero que pienses en tu propia vida. ¿Dónde estás nadando contra la corriente? ¿Qué situaciones te generan ansiedad? Y ahora pregúntate, ¿esa ansiedad viene de un peligro real o de tu resistencia a aceptar lo que es? Entonces, con estas preguntas vienen otras para tu diario que espero que puedas responder con total honestidad y sin filtro. La primera es: ¿qué parte de mi vida estoy resistiendo en este momento? La segunda: ¿cómo se manifiesta esa resistencia en mi cuerpo? Puede ser nudo en la garganta, tensión en el pecho, insomnio. Y la tercera: ¿qué pasaría si dejara de resistir y simplemente aceptara lo que es? Y aquí quiero hacer una observación, y es que no se trata de rendirse a la pasividad, sino de soltar la pelea con lo inevitable. Muchas veces creemos que aceptar es resignarnos, pero no. Aceptar es el primer paso para transformar. Byron Katie, en su método de The Work, que siempre creo que lo retomo en los episodios, nos invita a cuestionar nuestros pensamientos. Ella dice que cuando discutimos con la realidad, cuando estamos en pelea con la realidad, perdemos el 100% de las veces. Y tiene total razón. Si mi pensamiento es: esto no debería estar pasando, ¿qué va a pasar? Pues vamos a sufrir. Pero si lo cuestiono y me pregunto, ¿esto que estoy pensando es verdad? Abro la puerta a otra perspectiva. Tal vez sí debería estar pasando, porque simplemente está pasando. Entonces, la resistencia alimenta la ansiedad
la aceptación abre espacio para la paz. Y aquí quiero que vayamos un poco más profundo, y es que en el Bhagavad Gita, Arjuna se enfrenta a una guerra interna. No quiere luchar, se paraliza, siente angustia. Su ansiedad viene de resistirse a la vida, a su deber, a lo que ya está frente a él. Y entonces Krishna, esa voz de la sabiduría, le dice: cumple con tu acción, pero suelta el resultado. Es decir, haz lo que te corresponde, pero no te aferres a controlar lo que no depende de ti. Eso es clave para entender la diferencia entre la ansiedad y la resistencia. Muchas veces nuestra ansiedad nace porque queremos manejar lo que no podemos, lo que está por fuera de nosotros. Cuando soltamos el apego al resultado y nos enfocamos en el presente, ¿qué va a pasar con esa ansiedad? Pues se va a transformar en calma y en claridad. Desde la psicología humanista, Rogers hablaba de la congruencia entre el yo real y el yo ideal. Y esto muy seguido se lo explico a mis consultantes. Entonces, cuando hay una brecha entre lo que yo soy y lo que creo que debería ser, aparece la ansiedad. Y de nuevo, muchas veces no es que haya algo malo en mí, sino que me estoy resistiendo a aceptar lo que realmente soy. Entonces me comparo, me exijo, me niego, y esa lucha interna también me va a generar sufrimiento. Aquí les voy a volver a colocar un ejemplo porque eso lo hace más real. Y es que un consultante me contaba que cada vez que tenía que hablar en público sentía una ansiedad insoportable. Se preparaba, estudiaba, ensayaba, pero igual el cuerpo le traicionaba. Entonces, en consulta, cuando exploramos más a fondo, descubrimos que lo que realmente lo paralizaba no era el público, sino la resistencia a mostrarse vulnerable. Él quería ser perfecto, no equivocarse nunca. Entonces, su yo ideal era un orador impecable, pero su yo real era humano, con nervios y con errores. Y la brecha entre esos dos yoes era lo que se manifestaba como ansiedad. Cuando empezó a aceptar que podía equivocarse, que podía temblar y aún así ser suficiente, la ansiedad empezó a bajar. No crean que este trabajo que esta persona hizo fue de 2 sesiones. No, esto se trabajó por muchas sesiones, porque estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Requiere de un trabajo constante, de hacer mucha conciencia. Y aquí voy a retomar a un autor que admiro mucho, que es Irving Yalom, de la psicología existencial. Él decía que la ansiedad existencial surge cuando nos enfrentamos a las verdades inevitables de la vida, que son la muerte, la libertad, la soledad y el sentido. Y que esa ansiedad no hay que eliminarla, porque realmente es imposible eliminarla. Hay que aprender a vivir con ella, porque es justamente esa incomodidad la que nos impulsa a buscar sentido, a crecer y a transformarnos. Entonces, ¿cómo distinguimos si lo que sentimos es ansiedad o resistencia? La ansiedad clínica se manifiesta como un patrón persistente que interfiere con la vida cotidiana y necesita esa atención profesional. La resistencia, en cambio, es esa lucha puntual con lo que no queremos aceptar, y muchas veces detrás de la ansiedad cotidiana lo que encontramos es justamente resistencia. Claramente, para poder trabajar esto requieres de un profesional en psicología que te pueda orientar y puedas trabajar en ti mismo para poder hacerle frente o poder elaborar esa resistencia. Y aquí podrían hacer una tarea en su diario, y es que escriban una lista con 2 columnas. En la primera pueden anotar las situaciones que te generan ansiedad o que te han generado ansiedad en la última semana. Y en la segunda, escribir qué estoy resistiendo aquí. Entonces, por ejemplo, en la primera columna,
En esta semana he sentido ansiedad porque tengo una reunión importante. Al frente de ese pensamiento, de esa situación que le está generando ansiedad, escribir: me resisto a la posibilidad de equivocar. Otro ejemplo podría ser: tengo ansiedad porque no me responden un mensaje. Al frente, que me estoy resistiendo. Tal vez me estoy resistiendo o resisto a la incertidumbre, resisto no tener el control, y así sucesivamente. Pueden hacer esa tarea también en su diario. La idea es que puedan hacer esta lista con total honestidad, y tal vez te vas a sorprender de cuántas de tus ansiedades no son más que resistencias disfrazadas. Y quiero hacerte otra pregunta de esas que incomodan. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar eliminar la ansiedad, aprendieras a soltar la resistencia? ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de pelear con la realidad y empezaras a fluir con ella? Entonces, volvamos un momento a la vida diaria, porque ahí es donde realmente se juega esta diferencia. Entonces, piensa en cuando te levantas y ya empiezas a pensar en todo lo que tienes que hacer, en las cuentas, en las responsabilidades, en las conversaciones pendientes, en que tengo que buscar trabajo, que tengo que acomodar al niño, en fin. Entonces el cuerpo se acelera y enseguida dices: tengo ansiedad. O ni siquiera lo piensas, simplemente lo sientes en el cuerpo. Detente un segundo. ¿Qué parte de eso es realmente ansiedad? ¿Y qué parte es resistencia a aceptar que hoy simplemente tienes esas responsabilidades? Muchas veces no es el peso de las tareas lo que nos agobia, sino la pelea interna con la idea de que no quiero hacerlas, no debería ser tan difícil, porque es que me está pasando eso a mí, quisiera que fuera distinto. Y ahí está la resistencia disfrazada de ansiedad. En el budismo tibetano se habla mucho de la impermanencia, y eso a mí me gusta muchísimo. Y es que todo cambia y todo pasa. Y cuando tratamos de aferrarnos a lo que ya no está o de evitar lo que inevitablemente vendrá, también aparece el sufrimiento. Esa enseñanza parece obvia, pero es profundamente transformadora y muy difícil de llevarla a la práctica. Si supiéramos habitar la impermanencia, dejaríamos de resistir tanto. La ansiedad sería vista como una ola que viene y va, no como un monstruo que nos persigue. Me acuerdo de un consultante que tenía ataques de ansiedad cada vez que su pareja viajaba. Entonces él decía: es que siento que me va a dejar, que algo malo va a pasar. Pero cuando empezamos a indagar más en el proceso, lo que estaba resistiendo era el vacío que se abría en su rutina, la sensación de no tener el control sobre la presencia del otro. Y cuando logró abrazar esa soledad como parte de la vida, la ansiedad empezó a transformarse en un espacio de autodescubrimiento. Él mismo me dijo: ahora, cuando mi pareja viaja, me doy permiso de escucharme, de crear, de estar conmigo. Ya no lo vivo como abandono, lo vivo como una oportunidad. Y ese es el punto. La ansiedad a veces es la puerta. Detrás lo que encontramos es la resistencia. Y si nos atrevemos a cruzar esa puerta, descubrimos otra cosa, que sería crecimiento. Michael Singer, en su libro El alma liberada, dice que la clave está en abrirnos, que cada emoción incómoda es como una energía que pasa a través de nosotros y que si la bloqueamos se queda atrapada. Eso es la resistencia, pero si la dejamos pasar, si la respiramos, si la soltamos, entonces esa energía se libera. La ansiedad deja de ser cárcel y se convierte en un río que fluye. Y aquí quiero invitarte a una pequeña práctica. Si puedes, cierra los ojos un momento. Si no, solamente presta atención. Piensa en algo que hoy te genera ansiedad. Tráelo a tu mente. Y ahora, respira profundo. Siente dónde en tu cuerpo se manifiesta. En el pecho, en el estómago, en la garganta. Coloca tu mano allí
y dile suavemente: te veo, no voy a pelear contigo, puedes estar aquí. Respira profundo otra vez y suéltalo. Eso es lo contrario a la resistencia. Eso es presencia. Y desde la presencia, la ansiedad empieza a transformarse. Thich Nhat Hanh decía que cuando abrazamos nuestro sufrimiento con compasión, empieza a transformarse. Como una madre que toma en sus brazos a su hijo que llora. No lo reprime, no lo juzga, solo lo sostiene. Así debemos sostener nuestra ansiedad, no como enemiga, sino como una parte de nosotros que necesita ese cuidado. Byron Katie diría que detrás de cada ansiedad hay un pensamiento no cuestionado, así como les dije anteriormente. La psicología existencial también nos recuerda algo fundamental, y es que parte de la ansiedad es inevitable. Somos seres conscientes, sabemos que vamos a morir, sabemos que la vida es incierta. Esa ansiedad existencial es parte del paquete. Pero cuando la resistimos, cuando intentamos evitarla, crece. Cuando la aceptamos, se vuelve maestra. Yalom decía: la ansiedad de la muerte nos acompaña como una sombra, pero también es la que le da valor a la vida. Y aquí quiero decirte algo importante. No necesitas eliminar toda ansiedad de tu vida, empezando que no vas a poder. Empezando que es imposible. Tal vez lo que necesitas es aprender a distinguir cuándo la ansiedad es señal de resistencia y cuándo es un llamado a vivir con más autenticidad. Y ya para ir como cerrando, porque creo que ya me extendí un poco, voy a contarte algo personal. En mi mudanza reciente sentí ansiedad, muchísima. El caos con las cajas, el caos porque comprar un apartamento aquí en San Pablo los entregan prácticamente a medio hacer. Había mucho polvo, también la incertidumbre de los nuevos espacios, la rutina rota, y al principio pensé: estoy ansiosa. Pero luego me di cuenta que lo que sentía era resistencia a salir de lo conocido, resistencia a perder el control. Y cuando lo reconocí, pude reírme un poco de mí. Realmente me río todos los días de mí. Y dije: ok, eso es resistencia, vamos a soltar. Y empecé a ver la mudanza como una oportunidad de renacer, de crear un nuevo espacio, de reinventarme junto a mi esposo y mi gata. Y la ansiedad se transformó en una energía creativa. Y creo que eso es lo que quiero transmitir hoy, que detrás de mucha de nuestra ansiedad cotidiana hay una oportunidad de transformación. Solo tenemos que atrevernos a soltar la resistencia. Y ahora sí, quiero cerrar este episodio con algo muy personal. Como siempre te digo, este podcast no es solo para escuchar, es para sentir, para cuestionar, para crecer. Y si este tema te tocó, si sientes que algo de lo que dije resonó contigo, quiero invitarte a que lo compartas con alguien que lo necesite. A veces lo que a nosotros nos mueve puede ser justo la palabra que otro necesita. También quiero recordarte que tengo 2 ebooks que escribí con mucho amor y experiencia. Uno es Raíces en el Alma, que es una guía de salud mental y espiritualidad para migrantes. Y el otro es Encuentra tu centro, donde hay herramientas para sanar y no relacionarte desde la necesidad. Son libros pensados para acompañarte en tu proceso con reflexiones, ejercicios, teoría y prácticas que puedes hacer a tu ritmo. Ya varias personas lo han comprado y me han contado cómo los ha ayudado a mirar su vida de otra manera. Si sientes que es el momento de profundizar, ahí están disponibles en Hotmart y los puedes comprar. Y si quieres trabajar más de cerca conmigo, recuerda que también puedes sacar una cita. Yo te acompaño en tu proceso con toda sinceridad, con toda la ética del mundo y con todo el corazón. Los valores los damos por interno, así que me pueden escribir por Instagram en @mentalcareco y ahí te paso toda la información. Gracias por estar aquí, por escucharme, por darte este espacio de reflexión. Yo soy Alexandra Sánchez y esto fue Lo que nadie te dice. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Hasta entonces sigamos creciendo, sigamos cuestionando y sigamos sanando.